Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos Personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos otra vez aquí en su programa Psicocine. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Psicocine. Yo no puedo creer que llevemos 10 episodios, la verdad. Pero está muy rápido. Sí, hasta eso el tiempo se va rápido. Y la razón por la cual tenemos que dejarla aquí es porque estoy metido en un proyecto de cine. Vamos a hacer una película, empezamos rodaje ahora en noviembre y pues va a estar complicado hacer el programa. Así es, ya regresaremos en nuestra segunda temporada en enero, mediados de enero aproximadamente. No queremos prometerles nada, pero aproximadamente sería por ahí. Y pues traeremos nuevas películas, nuevos temas y a ver qué más se nos ocurre. Sí, vamos a hacer un análisis, entonces ya posteriormente les diremos qué se verá en el programa. En esta ocasión vamos a hablar de los asesinos en serie, como lo mencionamos en el episodio anterior. Así es. En realidad, pues hablaremos de varias películas, tocaremos puntillos de ahí de algunas películas, pero en sí pues es hablar de la psicología de los asesinos seriales. Y tú nos contabas en el final del último episodio que hay varias películas que pues sí se basan en asesinos seriales reales, ¿no? Sí, hay muchas, por ejemplo, en Amazon Prime pueden encontrar varias sobre Ted Bundy. Actualmente estrenaron en Netflix una miniserie sobre un asesino que se llamó Ed Gein. Esto pertenece a una serie de asesinos que están haciendo. O sea, va en la tercera temporada. La segunda temporada fue de unos hermanos asesinos y la primera temporada fue de Jeffrey Dahmer. De los hermanos no sé mucho porque nada más mataron a su familia, mataron a su papá y a su mamá. Entonces, en realidad eso es como que a mí nunca me han llamado la atención. Los otros sí son más rebuscados. Jeffrey Dahmer es un asesino muy conocido por la crueldad con la que mataba. Uh-huh. Y además era muy extraño, el cuate era caníbal. Ok. Ay, qué fuerte, ¿no? Sí, de hecho está entre los asesinos más violentos o más enfermos que ha habido en los anales del crimen. También hay otro asesino de Inglaterra que se llamaba Uh-huh. Dennis Nielsen. Ese también estaba medio enfermito. Y hay también en Netflix un documental que pueden encontrar sobre él, que se llama Las cintas perdidas También es una serie es una docuserie de distintas temporadas. Hay una temporada, Las cintas perdidas de Dennis Nielsen, otro, Las cintas perdidas de Ted Bundy, otro, Las cintas perdidas de John Wayne Gacy. Ahí lo que se trata es que estos asesinos, después de que los atraparon, los entrevistaron o son interrogatorios que les hizo la policía que grabaron. Entonces toman esas grabaciones y las van editando mientras van contando la historia de estos cuates y se escucha sus voces reales, sus pensamientos reales de por qué mataban y hablaban sobre los crímenes y este tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, hay una serie
que es bastante buena, que se llama Des o Dance. Ok. Es el abreviado de Dennis Nielsen. Ah, ok, ya. Por eso es que no recuerdo muy bien si es Des o Dance. Es con ay, siempre se me olvida el nombre es uno de los actores que fue el doctor en la serie del Doctor Who de, la, de las primeras temporadas. Ok, Es, no, ahí sí es te fallo. No muy eres fan. paquito. Sí, sí, nada más que ahorita se me olvida su nombre. Él es el personaje de Dennis Nielsen. Y la historia es de que inicia que lo atrapan y en un interrogatorio van hablando, va contando qué fue lo que pasó. Es una serie que son tres o cuatro capítulos Mm. y es bastante buena. Está muy bien hecha esa serie, se lo recomiendo. Ahorita eh, voy a buscar la información para decírselas bien, Sí, dependiendo de qué tan rápido se mueve aquí el internet. perfecto, está perfecto. Muy bien. Pues es que sí hay muchísimas. O sea, en realidad yo me acordé de varias películas que no es que sea muy adepta a ver películas de psicópatas o de asesinos seriales. La verdad es que en su momento vi varias Ah, porque pues sí necesitaba yo en la escuela, sobre todo, pues que te piden el ensayo y todo, porque pues dentro de la carrera llevé alguna vez la materia de criminología, ¿no? ajá. Y pues Mira, sí vi varias, dime. ya encontré, la serie se llama Des, es del 2020 y el actor es David Tennant. Exacto. Pues Está, hay que verla, sí, a está ver muy qué tal. padre, eso está muy bien hecho. Bueno, antes de, de que entremos en materia, eh, ¿qué te parece si nos hablas de la psicología de los asesinos? O sea, podemos ver una comparativa entre lo que es un psicópata, un sociópata y un asesino en serie. Ok, bueno, eso es muy interesante porque en realidad, em, desde un enfoque integrativo, porque la verdad es que podríamos irnos a psicoanálisis o a otros sistémico o demás para comprender la psicología de un psicópata, eh, pues no hay solo una causa, vaya. Yo creo que los asesinos seriales, sobre todo, bueno, el trastorno antisocial de la personalidad como tal, es un sistema muy complejo. Interactúa su biología, su psicología y su entorno, ¿no? O sea, en realidad hay detonantes biológicos, pero también psicológicos y medioambientales. Sí, porque hay algunos que fueron maltratados de niños y hay otros que no. Exacto, Y, pero y muchas hay, veces es como el querer completar algo que no pudieron, una carencia, una necesidad, ajá, básicamente. y no necesariamente todas las personas que fueron maltratadas de niños, significa que van a matar. No, Pues claro. sí, es algo complejo. Yo recuerdo que cuando escribí una novela de ficción y aparece por ahí una asesino en serie, entrevisté a un psiquiatra y le estuve preguntando sobre este tipo de cosas que utilicé de base y ahí, por ejemplo, me dio unas características más o menos que podemos mencionarlas más tarde cuando sea el momento. Entonces, más bien, te dejo continuar. Ah, está perfecto, no te preocupes. Bueno, pues entonces, la verdad es que vamos a hablar primero, hay trastornos de la personalidad y psicopatologías muy comunes en la mente criminal, vaya. Ajá. Como te digo, el trastorno antisocial de la personalidad. A veces está muy confundido que cuando una persona no quiere interactuar dice, ay, mira, es muy antisocial. No, eso no es ser antisocial. En realidad, esa es ser asocial.
¿no? El antisocial, que es el TAP, se abrevia, es como pues como la manera en la que nosotros podemos ver que se caracteriza por un patrón de desprecio, de violación de los derechos de los demás. Comienza en la infancia o en la adolescencia, pero persiste en la edad adulta. En la infancia se puede ver como ¿cómo se le llama a esto? Al oposicionista, ¿no? Oposicionista desafiante. Todas esas personas que desafían a la autoridad, que no siguen reglas, límites, que constantemente son crueles y demás desde la infancia, o sea, por ejemplo, en algún momento trabajando con niños, me tocaba ver el clásico que atrapaba moscas y les quitaba las alas porque le gustaba ver que ya no volaran, ¿no? Entonces, eso es crueldad, ¿sabes? Y a lo mejor no le damos la importancia, pero de ahí se va derivando a otras cosas. Y claro, a lo mejor el que le quita digo, porque los niños exploran, ¿no? Pero el que le quita las alas a una mosca dices, ay, bueno, lo hizo, sí, pero eso, más otras conductas, más la falta de límites en casa, más comportamientos en la escuela, el bullying, todas esas cosas, pues como que va sumando, y pues deriva en todo esto, ¿no? Y de aquí se puede hacer un niño con trastorno posicionista desafiante, se puede ir hacia dos vertientes, que es justamente el psicópata o el sociópata, ¿ok? Porque es crucial diferenciarlos, aunque no son diagnósticos oficiales, pero sí son un constructo dentro del trastorno antisocial de la personalidad. O sea, un psicópata, como puede ser, hablando de películas, por ejemplo, un Hannibal Lecter, ¿no? Su condición como tal, son personas que parecen tener pues un componente muy estructurado neurobiológico, ¿no? Como se ven muy estructurados, muy mesurados, muy adaptados, digamos. Y cualquiera diría, qué bárbaro, qué control emocional de esta persona. Sí, peligro. O sea, justamente la peligrosidad de un criminal se tipifica a partir de su capacidad de adaptación. Porque una persona muy adaptada, pero con estos rasguitos psicópatas, es muy peligroso. Porque tú no sabes todo lo que está construyendo a partir de toda esa contención emocional, ¿no? Preparan lo que se le llama ausencia cognitiva de empatía, ¿ok? No tienen empatía. Su cerebro procesa muy diferente el miedo y las emociones de los demás. No las leen exactamente como tal, o sea, simplemente les perturba que alguien llore, les perturba que alguien sea feliz, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, psicópatas como tal, te dicen, es que esa risa, ese chillido que haces me desespera, ¿no? Y no soportan escuchar a un niño llorar o a alguien reír o a alguien quejarse o gritar por auxilio o etcétera, ¿no? Son muy calculadores, son muy seductores y encantadores, manipuladores, tienen una fachada externa, o sea, una fachada hacia afuera de normalidad, de que siguen ciertos lineamientos, ¿no? Pero a su manera, ¿ok? Se contienen demasiado, no sienten remordimiento. Sí, me acuerdo que eso fue lo que me dijo el psiquiatra, que no sentían remordimientos, no veían no reconocían la diferencia entre el bien y el mal. También algo importante de que tienen bajo el nivel de adrenalina, así que no sienten emoción. Exactamente, no sienten emoción y siempre, y por eso es muy peligroso, por ejemplo, una persona con rasgos narcisistas que desarrolla un trastorno narcisista está a un pie de empezar a desarrollar rasgos psicopáticos y convertirse en un psicópata integrado o en un psicópata. ¿Ok? Ajá. Porque justamente ese es un rasgo del narcisismo, justamente yo no tengo la culpa la tienes tú.
¿sabes? De, pues, ¿para qué me crees? Yo me acuerdo mucho de un exnovio que me decía, la culpa no es mía, ¿tú para qué me crees? ¿No? O sea, órale. Los psicópatas es como si su hardware cerebral estuviera cableado de manera distinta. O sea, está cableado, Sí, pero de manera diferente, sí, completamente. ¿no? Y el sociópata, vamos a hablar, por ejemplo, viste, seguramente sí viste, Naranja Mecánica. Sí, Ok, eso es un sociópata, tal cual, ¿no? Te podría decir muchos, por ejemplo, el de Seven, ese es otro sociópata. el John Doe. John Doe, exactamente. Este trastorno va más bien por el ambiente, por traumas severos, por abusos, por negligencias, por castigos, por represiones, ¿no? Y terminan siendo personas muy impulsivas, muy erráticas, muy propensos a arranques de ira, pero pueden formar apegos, pero muy distorsionados y desorganizados con ciertas personas, ¿no? Ellos más bien tienen corrompido, sí, sí, se corrompió, corrompido como su emocionalidad con el entorno, como de venganza, como de, es el clásico, por ejemplo, resentido social, ¿no? Ajá. Los, estos delincuentes de cuello blanco. Y lo que se diferencia de un psicópata es que el sociópata sí conoce las reglas y aún así las corrompe. Se Decide. espera a ver exactamente, ahí sí hay decisión de corrupción. Sabe perfectamente lo que no debe de hacer, hay un sentido común, pero aún así dice, lo hago, porque me lo debe la vida, porque mi mamá nunca me dio, porque yo debería de tenerlo. Y entonces lo hace, ¿no? O sea, el clásico que el papá no te va a venir de tu mesada cuando eras chiquito y de repente un día encuentra la manera de sacar dinero de la cartera y pues me lo llevo. Nunca me dio, ahora se friega. ¿Me explico? Eso es un sociópata. Sí, porque me la debe. Exactamente, Dice. exactamente. Eso es donde entra la sociopatía. Y muchos de los personajes, en realidad, eh, de las películas, sobre todo algunas de las que mencionaré más adelante que yo conozco, son muy sociópatas, ¿no? Y claro, también hay mucho psicópata. Pero ahora también hablemos del psicópata integrado, que ese es el psicópata de alto funcionamiento, digamos. Este psicópata integrado puede ser, por ejemplo, ¿viste la serie de Fargo? Eh, Vi la película y no me gustó, honestamente, y nunca quise ver la serie. Ah, bueno, ese es un psicópata integrado, por ejemplo. O sea, son como esas personas que tienen puestos muy altos en una empresa o que son líderes religiosos o estos líderes que abusan de su poder, digamos. Ujú. Son Sí. peligrosos porque al final operan dentro de los límites de la sociedad, ¿no? Son también peligrosos por eso. Y son, ¿cómo te digo? Pues pueden ser los directores generales o CEOs de las empresas que se enferman de poder, ¿no? O líderes de Ah, algún claro. culto O religioso, políticos, o por ejemplo, políticos. hay muchos cirujanos que son psicópatas integrados, Ah, sí. porque al final tienen el poder en sus manos de darle en la madre a alguien, ¿no? Y se sienten Ujú. con el poder de decidir sobre la vida de las personas. El psicópata integrado utiliza su falta de empatía y su seducción natural eh, pues para escalar socialmente, laboralmente, para llegar a esos puestos, para conseguir adeptos. Por ejemplo, últimamente vi la serie también del El Lobo de Dios, de Padre Maciel. Ah, sí. Por ejemplo, sus discursos son muy así, justamente de conseguir llegar hasta arriba, hacerse amigo del Papa, todas esas cosas, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, trabajo también mucho con coaching ejecutivo. Además de dar terapia psicológica, también doy coaching ejecutivo y consultoría de empresas. Y yo he visto muchísimos rasgos de estos en entornos tóxicos de el jefe que es el frío estratégico y absoluto, que no le importa decir, ¿sabes qué? Que corre estos días porque no me sirven para lo que necesito hacer y
oye, espérate, o sea, y su familia, y su puesto, y su objetivo de vida, ¿me explico? Son como esas Ajá. visiones que cosifican a la gente y entonces deciden dónde colocar y lo que hacer y no me sirve, córrelo, tú ya no, ya, bye. O sea, deciden. Me explico, a ver, lo necesitamos, hazte amigo de tal, tal, tal. Yo fui víctima de este tipo de cosas en algún entorno, religioso católico que no mencionaré. Pero igual así me decían, a ver, necesitamos que conocer cómo se funciona este tipo de cosas, ve y hazte como si fueras y haces, ¿no? Digo, esa persona incluso ya está en la cárcel por temas de corrupción, de sociopatía. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me has contado, sí Sí, ubico quién. exacto. Entonces, la motivación de un sociópata, psicópata y psicópata integrado y demás, rara vez es única. Suele haber una tormenta perfecta de control y poder, de gratificación sádica, de una misión distorsionada de la vida, ¿no? Por ejemplo, en Seven es esto de tengo una misión moral y purificadora, entonces tengo que matar a todos los que cometen errores de los 7 pecados capitales, ¿no? Ajá, sí. También hay mucha manipulación y juego mental. O sea, para muchos el acto de cazar, de engañar a la autoridad, se siente mucho poder, mucho poder. Entonces, Oye, dime. bueno, también recuerdo que leí sobre el psicópata colérico. Ese, por lo que recuerdo, es que era un psicópata que al final de cuentas era funcional en el sentido, digamos, que podía tener una familia, podía laborar, podía hacer cosas socialmente aceptables, pero había un momento en específico que es que si se enojaba y lo llevaban justo al límite, podía explotar y así de golpe matar mucha gente. No era un asesino como tal, digamos, en serie de que planeaba sus crímenes y mataba hoy y en una semana otra vez. No, mataba de golpe y podía matar a 20 si estaban ahí cerca, pero solo hasta que explotaba. Si no llegaba a ese punto, no mataba a nadie y podía pasar toda su vida tranquilamente, morir como persona normal, sin que se tocara ese punto. Y lo definía, bueno, lo mencionaban como psicópata de colérico. Sí. Ese es el psicópata integrado en realidad. Ah, Puede ser un psicópata o un psicópata integrado, que es lo que te digo, que muchas veces es el criminal de más alta peligrosidad, justamente por eso, porque es muy adaptable a su entorno, entonces jamás creerías que hiciera eso, ¿no? Yo me acuerdo en la clase de criminología nos hablaban de muchísimos psicópatas y de criminales seriales y así, por ejemplo, tuviste o supiste alguna vez de estos hermanos, salió una serie hace poco, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la serie, de estos hermanos que deciden matar a sus papás. ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, pero fue un caso muy sonado en la Ciudad de México, porque incluso yo vivía más o menos cerca de esos lugares. Porque hay unos que son los hermanos Menéndez, Esos son unos, creo. creo. No sé si son los mismos que salen en la segunda temporada de la serie esta de Netflix que te digo. Ya, ok. Tal vez. Yo creo que sí, porque estos mataron a sus Sí, padres. sí, sí, claro, para cobrar la herencia y porque sus papás los reprimían mucho y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los papás terminan siendo pues la víctima. Que ahí el tema de la víctima también no es un temototota, ¿eh? O sea, dentro de la criminología hay un apartado que habla sobre la víctima, se llama victimología. Y lo que nos enseña la victimología es que no hay víctimas ideales o víctimas puras, ¿me explico? De hecho, la víctima es clave para la tipificación de un delito, Ajá. porque al final, o sea, ponte tú que no hay víctima ideal, pero sí hay patrones de vulnerabilidad que los asesinos explotan,
No es que haya culpa de la víctima, pero porque de hecho en el criminal hay una elección calculada de victimario, o sea, quién elige, ¿no? Pero la víctima generalmente tiene un grado de responsabilidad en lo que le sucede, ¿no? O sea, yo creo que las feministas me van a cachetear, pero es real, o sea, y no, a lo mejor no es provocado, pero es que hay muchas cosas de nuestro entorno que nosotros no podemos controlar. Estás en Sí, el lugar exacto. equivocado, a la hora equivocada, en donde no deberías de haber hecho, o como no deberías de haber estado, o algo que al final te convierte en víctima, pero tú tienes una responsabilidad como tal. Entonces eso ayuda a procesar muchas de las sentencias de los criminales, porque dependiendo del grado de situación que se llevó a cabo el crimen, pero Ajá. también el qué tanto, o sea, hay asesinos imprudenciales, ¿no? Al final de cuentas. ¿Por qué? Ajá. Porque la víctima tiene mucho que ver en esto de lo que estaba haciendo antes de el delito. O Sí, sea, una persona que va abanicándose con el dinero, pues, o sea, tú estás pues lo esperando que van la a gente robar. diga, ¡ay, qué padre! Y le sirve para quitarse el calor. Pues no. Sí, digamos, yo me meto a un barrio a las 3 de la mañana, todo, donde veo que hay unos tipos ahí al fondo, y ahí voy yo mostrando, Exacto. yo tengo la culpa, ¿no? Exactamente, o sea, y lo voy a decir claramente, sin ofender a nadie y sin afán de echarme encima a nadie, pero una mujer que sale vestida como les guste y como quieran, porque sí tienes derecho a vestirte como quieras, y si te gusta vestirte así, qué padre, pero toma en cuenta que hay 1000 factores fuera de ti que tú no puedes controlar. Y si tú llegas a un bar, bebes, este, y eso te hace disminuir toda tu capacidad de decisión, obviamente eres la persona más vulnerable frente a un criminal. Exactamente, porque no vivimos en un mundo ideal, no vivimos en un mundo de fantasía donde todos nos van a proteger. Hay que tomar en cuenta de que hay mucha gente que está esperando esa situación de vulnerabilidad para tomar provecho y pasar a niveles de violencia extrema. Entonces, simplemente hay que ser más precavidos. No, no nada más porque yo lo digo, me van a proteger o me van Exactamente. a respetar. No, Exacto. Me tienen, porque lo peor es que, o sea, el pensamiento es, me tienen que respetar porque yo tengo todo el derecho a vestirme como quiera, a salir como yo quiera, a estar en la calle a la hora que quiera. O sea, sí tenemos derecho, pero no sí, sí, hay tenemos mil derecho, cosas que pero no podemos controlar. O sea, porque al final exactamente. el criminal, o sea, viendo algunos aspectos, hay una vulnerabilidad percibida, es decir, hay ¿quién eligen? A personas en situaciones marginadas, ¿no? Personas sin hogar, trabajadoras sexuales, personas de fácil acceso, a las que el sistema no puede echar de menos tan rápido. También por eso todo este Maciel y todo eso, a quien Claro, elegían a niños que eran los más vulnerables, que vulnerables. no podían defenderse y que además los manipulaban y no tenían posibilidad de expresar lo que estaban viviendo adultos que podrían ayudarlos porque el otro se aprovechaba de esa vulnerabilidad. Exacto, pero sobre todo, Maciel leía muy bien la vulnerabilidad en la necesidad de ganar el cielo de las personas. Gente con dinero que tenía pues mucha espiritualidad y creencia de que dando solventaba, aseguraba su lugar en el cielo. Ajá. Ahí, esa era la vulnerabilidad que él buscaba.
Pero también el asesino ahí se maneja por simbolismos, o sea, porque la víctima a lo mejor representa algo para el asesino, ya sea la impureza, la tentación, un ser querido que lo abandonó y del cual se acuerda que le tiene rencor, y pues todas esas cosas no nos las van a decir abiertamente, entonces son cosas que nosotros no podemos controlar, y sobre todo, por ejemplo, la facilidad de acceso a la víctima. Víctimas que por rutina o por descuido pues son de bajo riesgo, digo, no, bajo riesgo para el criminal, o sea, es decir, pues me la pone de pechito, ¿no? Exactamente, para poner pechito. Exactamente, o Sí, sea, sí es importante esa parte. hay situaciones donde uno se está colocando ahí en la boca del lobo, sea quien sea. Por eso es que hay que medir los riesgos en el mundo, porque el mundo no es bonito, el mundo no es fantasía. O sea, hay gente muy cruel en el mundo y hay que tener pues, cuidado con quién se mete uno. Exactamente. O sea, Y, por ejemplo, y hablando de los asesinos en serie, hay uno que recuerdo que lo mencionan como el psicópata del mal perverso. Ese está en otro nivel y ahí es donde entra, por ejemplo, un asesino que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero le decían BTK, mm. The Bondage, Torture and Kill. Ah, ya, ok. Fue uno de los asesinos más crueles que ha habido en Estados Unidos porque tenía su cámara de tortura donde las amarraba, las torturaba, las mataba, luego incluso creo que hasta llegaba a la necrofilia, y era un hombre que tenía una familia, tenía una esposa, hija, trabajaba en algo relacionado a la seguridad, creo que era alguien que atrapaba animales que estaban por ahí perdidos, este, custodiaba animales y pertenecía a la iglesia y todo el mundo lo respetaba y lo quería. ¿Quién era? Jeffrey Dahmer hacía eso también, ¿no? No, Jeffrey Dahmer estaba como que en otra situación. Ah, Era un cuate que era homosexual y vivía en un edificio de condominios, más bien de departamentos, en una zona de más negros y era el único blanco ahí, no sé, y era un cuate que seducía homosexuales principalmente de indigentes o que no tenían familia, gente más bien tirada a solitaria, las llevaba a sus departamentos y ahí los mataba. wow. Y ya después de que los mataba, tenía sexo con ellos y luego los desmembraba, conservaba los cuerpos y los iba cocinando, pero ahí tenía pedazos ahí esparcidos por toda la casa. Ni siquiera se había conseguido un refrigerador grande, no, simplemente los guardaba y los metía ahí en el closet o cosas así. Y recuerdo, se ve en la serie que los vecinos del departamento le decían, oye, que apesta, ¿no? Haz algo ahí. Entonces el otro no es de que se consiguiera un refrigerador, no, simplemente escondía el olor con algo, pero durante mucho tiempo así fue su modus operandi. Qué miedo. Incluso llegaron policías a revisar y todo eso, porque creo que en una ocasión uno se le alcanzó a escapar, el otro fue con la policía fue a revisar el cuarto y este le dijo, sí, es mi cuate que se fue y no sé qué, pero como era negro Mm, y él era blanco y los policías eran blancos, no le dieron importancia claro. y lo dejaron ir. Y el otro siguió matando hasta que simplemente el olor fue insoportable y ya se empezaron a quejar y revisaron y bla, bla, bla. Y esa es la historia de él, pueden encontrarla, te digo, en Netflix. Está cruel. Pero ese cuate no Wow. era muy funcional, que digamos, porque en los trabajos que conseguía siempre lo corrían.
no funcionaba como la gente normal. No se adaptaba. Entonces, no, él no era integrado. No integrado, claro. Ay, qué miedo toparte con gente así. Digo, y están entre nosotros, ¿no? Sí, No nos damos fíjate cuenta hasta que que le revienta algo. bueno, yo cuando leí sobre este asesino, Dennis Nielsen, que les mencioné, ahí a este cuate lo encontraron también por la peste, porque él mataba en su casa, desmembraba y tiraba la carne así al excusado o a la cloaca y no sé qué. Llegó un momento en que había tantos que se tapó la cloaca y entonces el servicio de sanidad o los que se encargan de limpiar ese tipo de cosas encontraron todos los pedazos, fueron y descubrieron que era él, ¿no? Y el otro recuerdo que cuando lo interrogaron sobre cuántos llevaba o cosas de esas, él dijo, lo que pasa es, en el primer crimen, uno, como asesino, que se refería, sí se preocupa, limpia todo, se asegura de que no haya ninguna pista, pero como no lo atrapan y sigue uno matando, al rato ya hasta se me olvidaba dónde había dejado la mano, cosas así. Llega un momento Claro. en que si ven que realmente no causan ningún efecto y que a nadie le preocupa y que la policía no se está dando cuenta, ya llegan a un nivel de confianza donde pues, no pasa nada, a nadie le importa, y entonces Comete errores. empiezan a cometer errores, Claro. como acumular cuerpos en las placas, pero si no hubiera pasado eso, no lo atrapan. No, y porque también de alguna manera se cansan, ¿no? O sea, justo de tener el control absolutamente de todo, pues sí debe de ser. Sí, y de hecho también llegó un momento en que sienten, bueno, en que se cansan, en que quieren que los atrapen. Hay algunos que sí. Mira, Dennis Rader es el asesino que te digo que es el BTK. Este cuate, durante muchos años, más de 10, quizás hasta más de 20, estuvo matando gente y no lo atrapaban. Incluso él mandaba cartas porque quería participar en una especie de juego del gato y el ratón con la policía, pero la policía no le daba el ancho. Entonces se molestaba y mataba con más ganas, por así decirlo, dejando más pistas, pero los otros no lo atraparon. Hasta que se hartó y durante un tiempo estuvo sin matar. Y a él lo que lo motivaba era ver los resultados de su crimen o de sus crímenes en las noticias y la fama, o sea, por así decirlo, la notoriedad mediática. Ya. Claro, llamar la atención. Sí, cuando sentía que culpaban a otra persona por los crímenes, porque en una ocasión así fue, se enojó, entonces mató a alguien y mandó cartas a periódicos y a la policía diciendo, no, no fui yo, ¿por qué no me hacen caso? Y a él lo atraparon por eso, por las ganas de hacerse notar. De hecho, él mandó un floppy disk, de esos discos de 3.5 o 3/4, no sé cómo se les llamaba, lo mandó a la policía y ahí tenía una carta donde explicaba muchas cosas y fue por el código digital de ese floppy disk que descubrieron que lo había escrito en una computadora de tal lado, que además era de la biblioteca pública y se tuvo que haber registrado. Así lo encontraron. Si no, no lo encuentran. Wow. Y era un asesino muy cruel que te digo, tenía su cámara de tortura y despedazaba completamente a sus víctimas. No, bueno, qué tremendo. No, es que sí, son muy creativos. Además, son muy creativos. Sí, son muy creativos. Muchos de ellos se basan en
por ejemplo, ay, en las cámaras de tortura que tenían en la Edad Media, había un asesino, pero ahorita no recuerdo el nombre, que tenía una camioneta Mm. con cámara de tortura y ahí andaba por todo Estados Unidos. ¡Ah! No, bueno, te digo, la creatividad es mal usada. Sí, Ahorita que porque pueden dijiste, ser muy, muy creativos. ahorita que dijiste de la Edad Media, en los principios de la criminología, bueno, no tan principios, ¿no? Pero existía esta, bueno, sí, que fue en el siglo XIX. Era cuando César Lombroso lanzó su teoría de la fisionomía Ajá. del criminal, ¿no? Y ahí lo que decía era que los criminales nacen, no se hacen, y que se pueden identificar por rasgos físicos, ¿no? Como muy marcados, que la mandíbula prominente, que la ceja tupida, asimetrías faciales, que ojo saltón, ese tipo de cosas. Y digo, ahorita está totalmente desacreditada, ¿no? Por la ciencia moderna, al final de cuentas. Pero, y ahorita más bien lo que se dice es que el criminal toma ciertas formas como por hipervigilancia, culpa, bla, 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 pues sí, su fisionomía se transforma, más que nada, ¿no? Eh, Al final, su postura y todo esto que él dijo, sí perdura en el cine, sí lo utilizan, tengo entendido, como para elegir al típico criminal que tenga como ciertos rasgos villanos, ¿no? Perturbadores. Sí, de hecho, aquí en México, en el cine y en la televisión, ahorita no sé exactamente si todavía continúan con eso, pero hasta hace unos años, como para empezar, aquí en México, las películas que hacen no son muy buenas. Entonces están realmente hechas por estereotipos y tienen el estereotipo de los malos y el estereotipo de los buenos. Sí buscan cuando llegan actores, cuando buscan actores, dependiendo de los rasgos que tengan esos actores, los ponen en buenos o malos. Ujú. Precisamente por este tipo de cosas que nada más son estereotipos. Yo tengo un amigo actor que no le dan trabajo. Ahorita te digo, no sé cómo está la situación, pero hace unos 10 años no le daban trabajo al pobre porque tenía rasgos físicos, una complexión corporal que entraba en villano, pero su cara era muy amable. Entonces, nada más por la pura cara entraba en bueno y no lo podían colocar en ninguno de los dos porque pues, decía, es que tiene cuerpo de malo, pero con cara de bueno, ¿dónde lo meto? Entonces no le daban trabajo porque te digo, todo ese estereotipo. Y pues era una frustración muy grande para él. Ay, me imagino, qué Y frustrante. además, eso lo descubrió mucho tiempo después, cuando alguien fue honesto con él. Mira, la razón por la cual no te damos trabajo es por esta. Y todo durante muchos años no supo. Entonces simplemente estaba el cuate ese, bueno, soy buen actor o no soy buen actor, ¿por qué no me quieres? Porque te ves malo, pero pareces bueno. Ah, Qué triste. sí, es bastante triste. Porque, bueno, y sí tiene un sentido, de alguna manera, pues es que el cine es visual, entonces te tiene que atrapar visualmente primero y ya después investiga si, si es bueno o malo, pero pues de entrada visualmente te tienes que dar cuenta de esta persona es el villano, ¿no? Sí, nada más que aquí como que exageran porque aquí son o buenos buenos o malos malos, no hay punto medio. Por eso es que también el cine mexicano pues es malito, porque no hay personajes reales, solo son clichés. ¿Qué? Pero bueno, nos salimos del tema, regresemos a los asesinos en serie. Estamos hablando del cine en general, totalmente, del cine Sí, mexicano entra dentro del cine, al final de cuentas. Y sí, sí, creo que todavía viene muchísimo que trabajar el cine mexicano pues para ese tipo de cosas, ¿no? ajá. Fíjate que hace rato mencionamos Mencionamos asesinos en serie, y la mayoría son de Estados Unidos. Mm. En México ha habido dos o tres, por Ah, ejemplo, está el Goyo, ¿Goyo qué? A ver, espérame, voy a buscar. ajá.
Bueno, mientras buscas está la Mataviejitas. Está la Mataviejitas, Orejas. está el Mocha Orejas. Sí. Sí, totalmente. Sí tenemos también, el Goyo aportado. Cárdenas. Sí, este cuate es uno de los asesinos más, pues más famosos en México. Ok, bueno, tenemos incluso hasta mandatarios presidenciales que han condena 20 años, pero no recibió auto de formal prisión. Fue preso en el Palacio de Lecumberri y salió. Ahorita ya está fallecido, pero él no cumplió toda su condena. Él salió y siguió teniendo una vida normal. Okay. Incluso en el barrio donde vivía, lo conocían y hablaba tranquilamente él de las mujeres que había matado. Él se lo ubica como el primer feminicida. Wow, okay. Pero fíjate, también están las Poquianchis acá en México, que por cierto acaban de sacar una serie de Netflix sobre las Poquianchis, pero para aquellos que la quieran ver, hay que aclarar, esa serie no está basada en los hechos reales de las Poquianchis, está basada en la novela de Jorge Iberbengoitia, que él se basó en La Nota Roja para crear su propia historia. Ya. O sea, si quieren ver el caso real de las Poquianchis, mejor vean la película de las Poquianchis. Sí, existe, tal cual. Así se llaman las Poquianchis. Sí, así, ese era el mote que tenían las mujeres estas, y así salió la película en los 70s. Esta se llama Las Muertas, porque así se llama la novela de Jorge. Y fíjate, la mayoría de los asesinos en serie, psicópatas, etc., están en Estados Unidos. Es una estadística demasiado alta con respecto al mundo. Y luego hay también está Inglaterra, creo que hay unos casos en Francia, en México está abajo, Rusia. así en Rusia, pero Estados Unidos se lleva las palmas de oro con respecto a los asesinos. Hubo un tiempo en que prácticamente había un asesino en serie a la semana en activo en Estados Unidos. Y hubo una época que se le conoce como la era de oro del asesino en serie, que fue entre los 50s y 80s. O sea, hubo demasiados y estaban esparcidos por todo el país que llegaron a matar impunemente. Incluso muchos de ellos los descubrieron de ancianos. Y esa situación, afortunadamente, ya no se da o ya no se va a dar, no porque haya dejado de haber asesinos en serie, sino porque ya hay más seguridad. Ya la tecnología ya está más favorece más. Incluso ya hay reclusorios de mayor, de más máxima seguridad, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ya hay más investigación de ADN y hay algo muy importante, hubo un equipo del FBI que empezó a preguntarse qué es lo que estaba pasando. Dijeron, es que cada vez está habiendo asesinos más crueles y más extraños. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de empezar a entrevistar a los asesinos que tenían en sus cárceles para tratar de analizar y ver qué es lo qué era de diferentes esos asesinatos con respecto a unos asesinos, digamos, regulares, para encontrar pues patrones o una manera de poder reconocerlos desde antes y evitarlos. Y eso fue por ahí más o menos en los 60s. De hecho, pueden ver una serie en Netflix que es sobre ese tema, que se llama Mindhunters. Buenísima, yo la veía.
Claro. Sí, sobre estos investigadores, que empezó bastante buena y luego la Ya cancelaron. sí, ya luego se puso muy mala, pero sí, justo ahí venían muchos casos y te daban muchísima información al respecto. Era muy buena al principio. Sí, y es que empezó mala, bueno, empezó buena, pero terminó mala porque el mismo libro así es. Ah, ya. Está basado en un libro y lo leí, y el libro son las memorias de uno de estos agentes del FBI, que empieza con esa situación, empieza con la pregunta que se hace de qué tienen estos asesinos que los otros no, y empieza a analizarlos, pero luego en algún momento del libro comienza a hablar de otros asesinos. Y, por ejemplo, ahí menciona al BTK y a otros. Entonces, ya más bien como a la mitad del libro, ya cada capítulo parece que se lo da a un asesino en específico. Ya, como si Por fuera lo, enciclopedia. sí, por lo que cambia. Al principio empieza como una cronología de cómo el FBI comienza a adquirir esos conocimientos, y luego ya más bien parece una lista de asesinos. Entonces, deja inconclusa esa historia. Mm, Y es lo que ocurre también en la serie. O sea, sí, sí, sí. eso como que queda inconcluso, porque además en algún momento él deja de trabajar en ese departamento y se va a hacer otras cosas. Como es un agente, en realidad no es un escritor, él se va a ver otros casos, entonces más bien cuenta ya otros casos, y los que están investigando eso se derivan por otro lado. Pero bueno, eventualmente esa investigación fue bastante buena porque el FBI tiene ahorita los datos más extensos de criminología con respecto a los asesinos en serie, Ujú. y cuando hay un crimen en algún país, es el primero que solicitan ayuda, Claro, sí, 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 totalmente. cosa que la URSS no hizo con el asesino Mm. de Andrei Chikatilo. Ah, ese era, ¿no? En Chikatilo, y había otro que era ¿cómo se llamaba este chavo? Ruso, El, sí, había otro, porque Chikatilo es el de la película esta de Citizen X, ¿no? Ciudadano X, sí. Sí, exactamente. Es un hombre que mataba a niños, y, bueno, niños y niñas en general. Chikatilo es al que le decían el destripador de Rostov. No, no recuerdo. Es un cuate que su modus operandi era encontrar niños en las estaciones de trenes, en los pueblitos, se los llevaba al bosque, ahí los mataba, luego tenía sexo con ellos y luego creo que hasta se los comía, y ya regresaba a su casa tranquilamente. Y estuvo operando por más de 20 años, Ujú. y la URSS se negaba a Sí, sí, pedir no. ayuda a la FBI. Que es de lo que se trata Citizen X, ¿no? De la burocracia. Exactamente, la burocracia. Y es que decían, en el protocolo de la Unión Soviética no existen los asesinos en serie. Ujú. Fue hasta posteriormente, ya cuando cayó la URSS como tal, que se abrieron, y lo primero que hizo el investigador del caso, que por cierto era un burócrata cualquiera, no era un policía, fue solicitar ayuda al FBI. Ah, no, Y bueno. ya con esa ayuda ya lo pudo localizar, y simplemente le dieron la ley fuga. Ok, ok. Sí, ese caso está Está- bastante frustrante, en el sentido de que el otro siguió operando por burocracia. Y es una película que pueden ver, creo que está en HBO, Ujú. Ciudadano X, con Donald Sutherland. Sí, exacto. Ah, buenísima película, esa sí me gustó. Y fíjate que también, o sea, la psicopatía se favorece más en los hombres, eso sí es algo importante. Pero también hay mujeres, y la verdad es que no hay muchas, pero por ejemplo, hay una película, Monster, Sí, con esta Charlize Theron, Charlize Theron, que exacto. por cierto, no, al ¿Qué? parecer quieren meterla en alguna serie de Netflix, pero no estoy seguro. Ajá, sí, sí, Bueno, pero esa nos habla de una asesina, ¿no? Pero también hay otra que yo no me acordaba de esa película, que se llama La Viuda, que habla, porque aparte no profundicé mucho, pero todos estos trastornos también pueden entrar
en alta peligrosidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que es justamente de lo que habla esta película de La Viuda, ¿no? Que es como una acosadora y todo tiene que ver con el miedo al abandono, con el terror a que la gente se vaya, ¿no? Y eso la hace que su necesidad de contener a la gente a su lado, pues la lleva pues a cometer los crímenes, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, también hay mujeres asesinas, digamos. También hay una Liz Bordon, no sé qué, una mujer que mataba con un hacha en más o menos 1800 y que ella va a salir en la cuarta temporada de la miniserie esta que cuenta la historia de Jeffrey Dahmer y Ed Gein y los hermanos Menéndez. Y también hay la historia de estas, no me acuerdo si eran hermanas o solamente trabajaban juntas como trabajadoras domésticas, y empezaron como por enfermar del estómago, o sea, envenenaban latentemente a su patrona. No me acuerdo en dónde, la verdad es que te estoy contando de lo que me acuerdo de la historia, pero la envenenaban así de poco a poquito para que se enfermara el estómago, pues después para que tuviera como evacuaciones con sangre y fueron como incrementando hasta que se murió, porque pues la señora tenía mucho dinero y era la manera en la que ellas se podían quedar con eso, pero porque además era una patrona muy restrictiva y pues sí, muy cruel con ellas, ¿no? Entonces fueron como latentemente deshaciéndose de ella y como haciéndola sufrir para que pagara, para que hiciera. Ajá. Ayer Sí, era por un asunto personal, ¿no? sí, no, Por ejemplo, esta Juana Barraza Samperio que estoy no, leyendo aquí, claro. que esa fue la Mataviejitas, esa sí tenía un modus operandi donde se metía con ancianas en situación vulnerable y se aprovechaba de ellas. Claro. Sí, no, es todo un tema, todo esto de los asesinos. Luego también había uno, ay, no me acuerdo de ese cuate, Mm. que mataba a gente y luego los hacía tamales. Ay, no, Oh, no, guau. me acuerdo. Y ese creo que operaba en Morelia y dicen que sus tamales eran muy buenos. No, no, el asesino tamalero, creo que le decían. El caso es que, pues sí, hay bastantes, pero en Estados Unidos eso sí, te repito, eso se llevan las palmas de oro. Guau, pues a ver, más o menos a mí me gustaría que hiciéramos como, como una semejanza, vaya, de la película y como qué asesino serial es a la que honran las películas. O sea, por ejemplo, el Silencio de los Inocentes. Ahí pues es justo este güey que dijiste, ¿no? Ed Gein. Ajá, sí, Se basaron en Ed Gein, ¿no? sí. Mira, lo que pasa es que, bueno, en el Silencio de los Inocentes hay dos asesinos. Está Aníbal Ah, Lecter y está el otro que se supone que están buscando en la película, que Buffalo mencionas Bill. como Buffalo Bill. Exacto. Buffalo Bill tiene rasgos de Ed Gein, que fue un asesino en los años 50, que en realidad no mató a mucha gente. Hay hay sospechas de que mató a varios, pero en realidad creo que fueron pocos. Más bien lo que él hacía era desenterrar cadáveres recién muertos y con los cuerpos de esos cadáveres hacía piezas eh, artísticas. Ah, Entonces él tenía lámparas, tenía sillones, tenía varias cosas esparcidas en su casa con los cuerpos, con las pieles. Por ejemplo, los cráneos los utilizaba para hacer platos y ahí se servía su cereal, cosas de esas. Él no lograba comprender por qué la gente veía mal eso. Decía, pues es que al final de cuentas ya es un cadáver, es un objeto, puedo utilizarlo, ¿no? Eh, pero como tal, él no mataba mucho. Pero te digo, este cuate era muy enfermo y tenía una relación enfermiza con su mamá, a tal grado que sirvió de inspiración para la película de Psicosis. ok. Pero entonces no es, se basan en Buffalo Bill, se basa en este güey.
Buffalo Bill se basa en Ed Gein porque con la piel de los cadáveres él hacía vestidos y se los ponía y con peluca y aparentaba ser una mujer ahí dentro de su casa, y Buffalo Bill en la película es lo que quiere hacer un vestido femenino. Un vestido. Y también se basan en que dices de la masacre en Texas, ¿no? Exactamente, en Leatherface, en el asunto de ponerse piel en la cara, que es lo que hacía Ed Gein. Entonces eran pues 3 íconos del cine basados en una sola persona. Entonces así, te digo, así de enfermo estaba este cuate. Pero teníamos por otro lado a Hannibal Lecter. Él se basaba en otros asesinos y no se han puesto de acuerdo, porque ha habido análisis de gente que dice Hannibal Lecter se basa en un asesino colombiano, otro en un asesino gringo, y el autor dice que en realidad Hannibal Lecter se basaba en un asesino mexicano que se llama Alfredo Valli Treviño. En él se inspiró Thomas Harris, que fue el escritor, para hacer Hannibal Lecter. Este Alfredo era un médico mexicano y asesino, que era también muy inteligente y tenía los rasgos de este Hannibal Lecter, él los tenía. Ya. Y eso, capturaba mujeres. Mira, ahorita estoy buscando información de él, porque al parecer este cuate era un doctor que atendía mujeres y lo que tú mencionabas, que de esos psicópatas integrados, médicos que tenían como que el poder y la facilidad de cortar gente y salir de manera impune. Era un hombre culto, bien vestido, exquisitos modales, que vivía en Monterrey, y ahí es donde hacía sus cosas. Sí, que jamás te imaginarías que hacía eso, sí, ¿no? Sí, de él pueden encontrar información. Pueden buscarlo. Alfredo Valli Treviño. Por cierto, no me hace sentir orgulloso que Hannibal Lecter se haya basado en un asesino mexicano. Sí, claro. Sí, no, tampoco. La verdad es que no mucho. Sí, lo conocían como el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el vampiro Valí, el monstruo de la Talleres. La Talleres debe ser una colonia. Y hay una película que se llama M, que es de Fritz Lang. Esa fue la primera que se reconoce que habla de un asesino en serie, y ese está muy padre. Está bastante locochona, que es por ahí desde los años 30 más o menos, que el asesino, ahorita te busco la información, él asesinaba niños. Y la película, pues, lo conocían como el vampiro negro, era el vampiro de Düsseldorf. Se empezaron a desaparecer los niños y los mataba de manera muy cruel, a tal grado de que por un lado la policía empezó a investigar, pero por otro lado la gente de los bajos fondos, los criminales, dijeron: oye, es que este cuate está haciendo que la policía se inmiscuya cada vez más en la sociedad, porque están buscándolo y nos están metiendo en problemas, así que tenemos que buscarlo. Entonces hubo 2 investigaciones, la de la policía y la de los bajos fondos. Ellos fueron los que lo encontraron
y ellos fueron los que lo llevaron a un sótano y ahí le hicieron un juicio sumario y acabaron con él para que ya la policía dejara de estar fregando. Y en la parte donde le están haciendo el juicio y le preguntaban, bueno, ¿por qué? El otro decía, es que no puedo controlarme. Esto me sale, simplemente Sí, claro. necesito hacerlo. Sí. Y esa, Placentero, ¿eh? ¿no? Es placentero. Sí, es placentero. Esta película es del 31 y fue la primera que habló de asesinos en serie y ya se empezaron a hacer. Entonces, muchas están basadas en asesinos reales, muchas están simplemente inspiradas en asesinos. A mí llegó un momento en que me gustó mucho ese tema, pero también me cansó, como que me saturaron. Pues es que sí, claro. Sobre todo porque muchas veces el modus operandi es muy similar, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, sus motivaciones a lo mejor son distintas, pero el modus operandi es muy similar. Entonces sí, claro que llega a cansar porque dices, ay, ya me la sé, ya sé dónde va a acabar esto. Exactamente, que fue lo que pasó con la serie de televisión de Mentes Criminales, que además llegaron a más de 13 temporadas, que además, o 16 creo, y cada temporada tenía como 23 capítulos y en cada capítulo un asesino llegó un momento y ya, Sí, es la claro. misma historia, de hecho. Exactamente, justo, solamente cambiaba el personaje, pero sí, el modus operandi es muy similar, ¿no? Sí, pero sí hay algunos muy clásicos, como Ted Bundy, que es yo creo que uno de los más famosos. Sí, ese es uno de los más, También totalmente. está el asesino del Zodiaco. Ah, sí, también. Hay una película, El asesino del Sí, Zodiaco. El problema de esa película es que es inconclusa. O sea, cuando la hicieron no habían descubierto quién era el asesino. sí. Ahorita, al parecer, ya lo descubrieron y hace poquito salieron las noticias. Pero hay Wow. gente que dice que todavía no hay pruebas realmente el 100%. Que por cierto, pues, también pueden ver un documental sobre ese asunto en Netflix, sobre el asesino del Zodiaco. El caso Ah, es sí, que hay muchos. sí, totalmente. Está ¿cómo se llama esta película? El Ángel de la Muerte también es una de esas, ¿no? Y no tiene mucho de esa película, The Good Nurse se llama, de un enfermero, ese era un enfermero, ¿me Ah, acuerdo? sí, era un enfermero que aprovechaba, mataba gente, según él, por ayudarlos a Ah, sí, morir. primero se ganaba su confianza y después, pum, vale. Sí, como la planchada. Ajá, sí, tal Creo cual. que ella mataba a gente, los ayudaba a morir. Nada más que la ¿Sabes, diferencia es que ella se hizo fantasma. ¿Eh? ¿Sé sabes qué? qué película me gusta mucho? Que se llama, es argentina, El secreto de sus ojos. Ah, sí, sí. Esa película me gusta. Es muy sutil, tiene muy buen argumento, pero también pues te habla justamente pues de algo así, ¿no? De un asesino serial. Ajá. Esa me gusta mucho. Digo, hay miles, sí, sí, hay muchas, la verdad, y hay unas como muy clásicas, hay otras que pues a lo mejor no están basadas en hechos reales, pero pues al final termina siendo basada en un hecho real porque pues el modus operandi es muy similar, ¿no? Sí, tienen usualmente el mismo modus operandi que mencionabas. Muchos se aprovechan de la situación y buscan víctimas similares, de lo, de lo cual es lo difícil para también que tuvieron para atraparlos es que a veces eran rasgos que no encontraban el patrón, no veían en qué se parecía una víctima a otra. Y es Ujú. que lo similar estaba solo en la mente de este cuate. Sí, claro, el común denominador, como Sí, fragmentado, ¿no? a veces era que tenían el mismo tipo de peinado, tenían la misma ropa, o simplemente habían hecho un movimiento que él lo vio como, no sé, por ejemplo, pudo estar basado en cómo era su mamá cuando era joven,
que se reía de cierta manera, y de pronto se encontraba una muchacha que se reía de cierta manera, y el otro tenía odio a su mamá, pues la mataba. Y luego encontraba a otra muchacha con otros rasgos diferentes, incluso con una raza diferente, pero que se reía igual, ¡pah!, la mataba. Y decían la policía, bueno, ¿en qué se parece esta a esta? No encuentro. No, porque solo lo sabía el asesino. Entonces, eso también dificultó la investigación. Sí, claro, pero pues para hacer una película sí se basan en otras cosas. Por ejemplo, otra que me acuerdo mucho, creo que sí es, ¿no? Como ¿cómo se llama esta película? Memento. Ah, sí. Es una de mis favoritas. Sí, Memento. Pero justo tiene un patrón muy específico. O El coleccionista de huesos. Esa también es otra. Es como de... Uy, esa la vi creo que cuando estaba yo empezando a estudiar psicología. Sí, Antes del... ya tiene sus años. Claro. O El perfume. El perfume también es otra que... Wow. El libro me encanta. Esa es una de mis favoritas, la verdad. Sobre todo porque me parece muy creativo su motivación. Vaya. Como que sí dices, no, pues es que sí, cualquiera querría capturar la esencia de la belleza, ¿no? Y ponerle nombre y demás. Ajá, sí. Sí, hay muchos, de hecho es un género total en el cine. Hay otra, a ti te gustaba Christopher Nolan, ¿no? ¿Cómo se llama esta película de... Él tiene una película de un thriller psicológico, como de un detective. Se llama Insomnio. Insomnia, claro. ¿No? Que al final se enredan en un juego de tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Ajá, sí, ahí el asesino es Robin Williams y es Al Pacino el que está investigando Ándale, acá. Al Pacino, claro. Ajá. Sí, hay muchísimas películas que la verdad es que ojalá puedan verlas y disfrutarlas y verlas justamente con toda esta información y este foco que damos de la motivación, del conocimiento, de la diferencia que hay entre un criminal, digo, un sociópata, un psicópata, pues todas esas, ¿no? Ajá, sí. Todas estas cosillas. Porque al final, bueno, o sea, a lo mejor a manera de cierre, el cine sobre asesinos seriales, pues no es nada más entretenernos, la verdad es que conlleva muchas otras cosas, es todo un campo de exploración y de investigación psicológica, social, entender la filosofía y la motivación de un criminal, o sea, meterte justamente en la mente de ese criminal para comprender, ¿no? A través de todas las historias, podemos a lo mejor confrontarnos con Jung le llama la sombra individual y la sombra colectiva, ¿no? De que todos estos personajes de alguna manera representan los impulsos más oscuros que todos tenemos dentro de alguna manera más grave o menos, pero que al final la sociedad reprime las leyes, la convivencia, el sentido común, pues nos hacen, pues, diluirlo, ¿no? De alguna manera o reprimirlo. También vemos, por ejemplo, que otra cosa que podemos confrontar, la fragilidad de la ética en la gente, ¿no? Por ejemplo, en Seven, como, como hasta dónde puedes llegar cuando racionalizas tanto a una situación que te rompe completamente la ética, de actuar desde donde tú quieres que sea la vida, ¿no? Por ejemplo, Hitler en su momento, que era como ese nazismo, ¿no? O de buscar como una sola raza y entonces eliminar a los que no corresponden, ese tipo de cosas, ¿no? También podemos ver como el impacto del entorno en un criminal, desde un trauma familiar, como el caso de Psicosis o de la masacre en Texas, a lo mejor la presión social en ¿cómo se llama esta película? Psicópata americano, American Psycho, Ah, sí. ¿no? Que a lo mejor, pues no nos damos cuenta de cómo el impacto que tiene el entorno, la sociedad en una persona,
puede llevarla a quebrarse a ese punto, ¿no? Y también, ¿por qué no? La resiliencia, de alguna manera, porque frente a la maldad, digamos, podemos también, podemos ver cómo la víctima sobrevive a esto, ¿no? O sea, también se puede uno reponer de cualquier trauma, no cualquier trauma, pero vaya, o sea, existe la resiliencia para poder sobreponernos de las adversidades y mostrar como esta capacidad para perseverar, como el caso de la que comentábamos hace rato, Ciudadano X, ¿no? Ajá, sí. Que es un caso de mucha resiliencia, de qué haces todos tenemos problemas, pero el cómo lo resolvemos o qué hacemos con el problema, ahí es donde radica la resiliencia, ¿no? Y pues creo que este compendio que nosotros les dimos hoy de asesinos seriales nos puede ayudar muchísimo a comprender el cine desde este punto de vista, ¿no? Pues sí. Y bueno, ya en realidad puede dar para mucho la plática y ya analizar varias cosas. Podríamos dividirlo en dos. Sí. Y bueno, para la próxima temporada, que va a ser el año que entra, si tienen algún personaje, algún trastorno, alguna película que les gustaría que mencionáramos, pues avísennos para tomarlo en cuenta a la hora de hacer, pues, la lista de lo que vayamos a analizar. O un tema o un fenómeno social que quieran que nosotros observemos a partir de y que busquemos películas que toquen ese punto o ese fenómeno o eso que está pasando en nuestra sociedad también. Exactamente. ¿No? Alguna inquietud, no sé, como en el caso de los hikikomoris que hablábamos en nuestro... Ajá, ese tema creo que es el que más ha gustado. Sí, totalmente, eso que más nos han dicho que ha gustado. Porque había poco conocimiento de todo, ¿no? O sea, puedes a lo mejor conocer la agorafobia, el TOC, no sé, cosas así como muy aisladas, pero esto ya, el compendio de todo lo que desarrolla en un síndrome, ¿no? Ajá, exacto. Así es, entonces sí, avísenos cualquier tema que ustedes quieran, o personaje o película en específico, y ya nosotros nos encargamos del resto. Bueno, pues esto fue Psicocine. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima temporada. Dale, bye, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.